tarde. Estamos Bajo la Lupa. Hoy vamos a poner bajo la lupa al Foro de Salud. ¿Cómo están? No sé si se quieren presentar, los presento yo. Pablo, ¿querés presentarte? Sí, bueno, mi nombre es Pablo Casela. Te agradezco mucho que nos hayas invitado a charlar. Vamos a poner bajo la lupa. Y bueno, hoy estaremos bajo la lupa, claro. Yo soy Federico Donato, también miembro del foro de acá de Bahía Blanca, del nodo de Bahía Blanca del foro. Dale, contanos de qué se trata. Yo un poco hablé con ustedes, pero bueno, la audiencia, estamos saliendo ahora por FM Monte, la 102.5, estamos saliendo en vivo. Un poco los estuve escuchando, pero bueno, la audiencia es la que se tiene que ir enterando de qué se trata. Bueno, mira, el foro aparece como respuesta a las primeras acciones que empezó a tomar el gobierno anterior con respecto a la salud. Sobre todo cuando degradan el Ministerio de Salud y lo degradan a una secretaría. En ese momento hubo un grupo inicialmente de médicos, después se amplió mucho, que empezó a reunirse con esta inquietud para ver cómo nos íbamos a parar ante esta política donde se había sacado nada más y nada menos que al Ministerio de Salud. Algo que nos había costado tanto, claro. Y que nosotros ya veníamos con una historia previa. Tenemos en general los integrantes del foro un origen en el peronismo, que tanto nos había costado. Nosotros, digamos, a través de Ramón Carrillo, es que se crea el Ministerio de Salud. Así que te diría que ese fue un hito. Ahí nos empezamos a juntar y una vez en Bahía Blanca, de casualidad, quienes habían empezado a organizar este foro a nivel nacional, coincidimos en una reunión, nos comentaron e inmediatamente con Federico armamos el foro de salud de Bahía Blanca, que inicialmente éramos un grupo de unos pocos médicos y rápidamente empezamos a darle un giro diferente y empezaron a agregarse enfermeros, bioquímicos, odontólogos y todos aquellos trabajadores o trabajadoras que estén dentro de la salud, con un objetivo y unos principios muy sencillos. Todos los que lo integramos asumimos que la salud es un derecho y que es el Estado quien debe garantizar que todos podamos ejercer con plenitud ese derecho. Así que eso nos facilitó mucho las cosas. Claro. Y poco a poco fue creciendo, éramos de 4 integrantes iniciales a más de 100 que somos hoy. 4 a 100, mirá. Tremendo. De 4 a 100. ¿En cuánto tiempo? Y ¿Cuánto hace que están? 3 años, a ver, no, más, porque... Y casi 6 años. Claro, porque está la pandemia en el medio. Casi claro, 6 está la años. pandemia en el medio, uno la pasa por arriba. Yo la paso por arriba. Pero no, claro, nosotros empezamos cerca de 2 años antes del cambio de gobierno, ¿sí? Y esto surgió como una iniciativa a nivel nacional, es decir, así como hay un nodo Bahía Blanca, hay un nodo Mar del Plata, hay 4 o 5 nodos más en el conurbano, hay un nodo en Tucumán, hay un nodo en Mendoza, y estamos a través de grupos y a través de redes interconectados entre nosotros, pero cada grupo opera en forma independiente, es decir, lógicamente siempre con un objetivo común, que son estos que planteaba Pablo, pero cada grupo va teniendo sus iniciativas y nos vamos comunicando para compartir iniciativas y para ir replicando en distintos lugares. Y la verdad es que fue de mucha ayuda durante la pandemia, porque bueno, ustedes saben que cuando surge un problema impredecible y encima grave, como fue el tema de la pandemia, nadie está preparado. Entonces han sido muchas situaciones de buscar por un lado, de buscar por otro, de ir buscando soluciones a medida que se iban planteando los problemas. Entonces, tener de alguna manera perspectivas desde distintos lugares que estaban abordando los mismos problemas nos permitía tener por ahí una visión más amplia como para producir ideas que finalmente pudieran llegar a tener utilidad en la diaria del control de la pandemia. ¿Cuál sería el objetivo del Foro de la Salud? Por lo menos el objetivo en lo inmediato, porque siempre que estamos, que alguien está en un proyecto, por lo menos no a nivel personal, digo, cuando uno está en un proyecto, encara, hasta acá llegaría, o hasta acá puedo llegar, y bueno, después uno siempre
crece mucho más. Pero hoy por hoy, ¿cuál es el objetivo más inmediato? Hoy nos gusta definirnos como un grupo de pensadores en cuanto a lo que tiene que ver con los problemas sanitarios, tomando a la medicina como una cuestión comunitaria, y en base a eso vamos observando las diferentes problemáticas y buscando las soluciones para cada una de esas problemáticas. Poco a poco hemos ido, en la medida de las posibilidades que tenemos, de transformándonos en un grupo de opinión sobre esos temas. Para esto tuvimos que empezar a trabajar con un montón de acciones, es decir, tuvimos que ir al terreno, a conocer cuáles eran los problemas en forma efectiva y clara, y empezar a preparar toda esa batería y esas herramientas para que cuando sean necesarias poder entregárselas a quienes ganen la elección, por supuesto siempre con una mirada y un punto de partida como el que tenemos nosotros. Claro. Esta característica de tener algo tan sencillo como tener a la salud como un derecho y al Estado como quien debe garantizarlo, nos ha posibilitado poder abrir mucho el abanico, y se han ido incorporando un montón de integrantes que comparten con nosotros esa visión y que quizás no comparten con nosotros la pertenencia a un partido político específico. Y esto nos permitió formar un grupo realmente muy, muy heterogéneo. Entonces, en nuestro grupo hay gente que milita solamente en el Foro Popular y otros vienen de otras agrupaciones, incluso de partidos como el radicalismo. Tenemos esa corriente alfonsinista que no se ve representada en la alianza que tienen hoy con la derecha, y que bueno, que se han ido integrando a este grupo de pensamiento. ¿Qué es lo que le ha llamado más la atención? Sí. Sí, el primer nivel de atención es el fundamental, es decir, es la trinchera, donde debería canalizarse 9 de cada 10 consultas. Claro. Es decir, en el lugar de cercanía, es decir, en el barrio que tiene su salita, en el que tiene su sociedad de fomento, en el que tiene su organismo de atención primaria, cual fuera. ¿Y qué pasa? Inclusive desde antes de la pandemia ya venía una tendencia a reducirse la atención primaria, y por supuesto cuando se reduce la atención primaria, toda esa demanda contenida se vuelca a los grandes hospitales, complicando a su vez la dinámica y la logística del hospital grande. Porque imagínate que, por ejemplo, por poner un ejemplo regular, si una mamá tiene un chico con fiebre, la mamá no sabe si es una gripe, si es una neumonía, si es una meningitis. Y lógicamente se asusta y lógicamente va a querer el mayor nivel de atención para su hijo. Claro, lo más inmediato. Ahora, ¿qué pasa? Si 99 de cada 100 fiebres son gripes comunes y llevamos las 100 al hospital, para cuando el chico que realmente tiene la meningitis accede, porque están los otros 99 adelante, accede tarde y mal y en condiciones que no son óptimas. Y todo eso se resuelve mediante la atención primaria de la salud, es decir, el primer agente de salud que toma contacto con esa mamá y con ese chico. Como para decir, bueno, esto se puede medicar o manejar acá, esto hay que derivarlo a un centro de mayor complejidad. Si eso se empieza a reducir, y se han ido reduciendo, ha habido una franca reducción del número de salas de atención primaria, hay barrios que quedan descubiertos de atención primaria. Eso provoca dos cosas: o que no se cubran las atenciones, o que se deriven y automáticamente al hospital más grande. ¿De acuerdo? Con lo cual, es un problema para la persona que por ahí tiene que cruzar toda la ciudad por un dolor de muela, y es un problema para el hospital que se llena de dolores de muela y no responde con la suficiente premura a los problemas que son más importantes. Vos habrás visto que ya en la pandemia surgió una tendencia en casi todas las guardias a realizar el triage. Sí. El triage es un mecanismo en el cual se jerarquizan las consultas según el nivel de complejidad, según el nivel de gravedad y según el nivel de inmediatez que requieren la atención. Entonces ahí se pone código verde, código amarillo y código rojo, y ya te están avisando que si es código verde tenés 2 horas de demora o 1 hora y media o 3 o lo que fuera. Entonces, la verdad es que todas esas cosas, si están bien canalizadas de la atención primaria, ni siquiera llegan al hospital.
Claro. O gran mayoría no llegan al hospital. Esto tiene que ver con uno de los principios que sostenemos nosotros. La idea es llegar a la comunidad antes que aparezcan las enfermedades. Claro. Y ese es un elemento esencial. Más importante. Claro, nosotros lo que sostenemos es que hay que llegar, para poner un ejemplo, con las campañas de controles de presión arterial para evitar que aparezcan personas hipertensas y que después tengamos que trabajar ya con el enfermo. Claro. Entonces, es mucho más importante invertir en una prevención, como puede ser esta, campañas para la diabetes. Nosotros trabajamos mucho con las campañas en cuanto a la salud de la boca, la salud bucal, para evitar todas las complicaciones que vienen después. Tratar de evitar a través de campañas el embarazo no deseado, por ejemplo, el embarazo en niñas o adolescentes, y todo eso, las enfermedades venéreas, bueno, un sinfín de cosas. Uno puede, a través de una buena inversión en prevención, evitar todo lo que viene después. Vos imaginate, por ejemplo, que, como decía hoy Federico, es mejor evitar que alguien tenga una carie a que después termine sin la pieza dentaria o con un flemón o con enfermedades mucho más graves que se producen a punto de partida de algo tan sencillo como una caries. Claro. Me refiero a endocarditis bacterianas, meningitis, infecciones generalizadas que se llaman septicemias. Todo eso se podría haber evitado con un correcto lavado de dientes. Mirá qué cosa tan sencilla. Nosotros vemos que, sobre todo en estos últimos tiempos, es como que el Estado, sobre todo el municipal, se ha retirado de esa asistencia, y eso trajo como consecuencia que la gente siga buscando resolver su problema de salud, pero ya con la enfermedad puesta. Claro. Y ya dentro de los hospitales, y uno ve, prende la radio y la tele, y vas a ver que permanentemente están hablando de guardias colapsadas. Bueno, justamente es porque falta todo ese cinturón de contención, donde está lo que Federico nos decía, esa atención primaria, ir a buscar en la comunidad los problemas antes que aparezcan. Entiendo que es preferible invertir en la prevención, como dicen ustedes, a tener internado 15 días una persona. Claro. Totalmente. Lo ideal es invertir en las dos cosas, pero en la proporción justa. Claro. Es decir, uno tiene que estar preparado. Y de hecho, nosotros tenemos un hospital municipal de excelencia, pero tanto tiene que estar preparado para responder a la patología compleja ya establecida, que además requiere una gran especialización, requiere una gran formación de recursos humanos y requiere muchísimo dinero para tratarlo. Es decir, con lo que se gasta en hacer el tratamiento de un infarto, se pueden hacer medidas de prevención para 100.000 personas o para 50.000 personas, con lo que se gasta en un infarto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Uno con eso no consigue que la gente deje de infartarse, no, pero si consigue reducir la cantidad, está, entre otras muchas cosas, no solo proveyendo más salud, sino además distribuyendo de una manera más conveniente los recursos. Claro. Es decir, porque cuando uno al enfermo lo espera, lo ve llegar tarde, lo ve llegar en situación compleja y lo ve llegar con un problema que requiere gran cantidad de recursos para solucionarse, que muchas veces no se puede solucionar. Si uno lo va a buscar, siempre lo agarra mucho más temprano, y más temprano es más barato, es más simple y es menos riesgoso siempre. Entonces, la idea es también, un poco, nosotros hacemos trabajo de campo saliendo a hacer campañas sobre prevención de hipertensión, de diabetes, de salud bucal, etcétera, como una forma de testear, porque nosotros, si bien somos unos cuantos, tampoco podemos cubrir la brecha que deja la reducción de atención primaria, pero sí como tester, porque eso nos permite a nosotros ir a distintos lugares, levantar encuestas, saber cuáles son los reclamos que hay en cada una de las zonas. Entonces nosotros también vamos adquiriendo información que después nos sirve para diagramar futuros planes que puedan llegar a resultar útiles para mejorar la situación o para corregir alguna cosa o para hacer algún tipo de aporte desde el punto de vista científico, académico, al que sea que esté en la conducción del área de salud. Mira, lo que estamos haciendo ahora, en las últimas salidas, estamos tratando de medir cuál es la dificultad que tienen los vecinos y vecinas de cada lugar
para acceder al sistema de salud. Y nos hemos encontrado con cosas tan simples, pero que a la vez generan problemas tan serios. Por ejemplo, tener esta sala de atención, esta unidad sanitaria lejos de su casa, en gente que no tiene cómo llegar. Claro. Porque a veces dicen, ¿no? Bueno, vamos a sacarla de este lugar, total va a estar a 20 cuadras. Bueno, 20 cuadras, si no tenés colectivo, si no tenés los medios para subir y tenés una no hay dolencia, asfalto, 20 cuadras, como o no hay si asfalto, no hay asfalto y llueve. Bueno, todo ese tipo de cosas que hacen una dificultad para llegar al sistema es la que nosotros estamos estudiando para empezar a ofrecer soluciones en cada barrio en particular con las características que tiene ese barrio. Así que eso de cómo es el acceso a la salud para nosotros también tiene una importancia radical, ¿no es cierto? Porque ese punto debe ser tenido en cuenta tanto o más que una medicación específica. Claro. Vos tenés que garantizar que los vecinos y las vecinas puedan acceder fácilmente al sistema. Claro, y en eso estamos ahora. Así que hemos diseñado unas encuestas donde estamos preguntándole a las personas justamente eso, la disponibilidad horaria, si están los especialistas o no que se necesitan, si tienen médico pediatra, clínico, médico generalista, si hay enfermeros o no, si tienen acceso al psicólogo. Bueno, en eso estamos ahora. Y la perspectiva de terreno es fundamental porque, es decir, hacer atención primaria desde un escritorio o guiándose por un mapa es realmente, es prácticamente, es un trabajo a ciegas. Claro, es que en realidad para hacer el trabajo que ellos quieren hacer necesitan los datos que están levantando ustedes. Por eso estamos yendo a recabar información y hacer estas pruebas, estas pequeñas pruebas piloto que vamos haciendo, que la verdad es que creemos que nos están dando buen resultado. Por supuesto, este tipo de campañas tienen una desventaja particular, que es que es muy difícil medir el resultado. Es decir, uno hace una campaña de prevención, digamos, de hipertensión o de diabetes y uno después no sabe si las personas están cumpliendo o no con lo que aprendieron, si los números efectivamente se reducen o no. Es decir, esos son resultados que se ven a muy largo plazo. Pero sí podemos tener resultados inmediatos en cuanto a la sensación de conformidad de la gente. Es decir, estamos conformes con esto, no estamos conformes con tal o cual cosa. Claro. Y eso en definitiva es una parte importante de salud también. Y esos son temas que a nosotros nos preocupan realmente mucho. Sí. Así que estamos, y lo fuimos aprendiendo, pues nosotros originalmente tratábamos de desarrollar conceptos, de desarrollar sistemas, y nos dimos cuenta que si no íbamos a los territorios, nada de la teoría que podíamos implementar después tenía algún resultado práctico. Así que sacamos el foro a los barrios, sobre todo una vez terminada la pandemia, y nos ha sido de mucha utilidad. Y para poder mantener, ¿no?, toda esta cohesión en el grupo, porque tenemos gente que viene de diferentes sectores, una de las cosas, de las premisas que tenemos es que como organizaciones, como foro, nosotros no intervenimos en interna, es decir, no va a haber una lista del foro para competir por cargos o por lugares, eso lo tenemos claro, y no tenemos líderes, no respondemos a ninguna, si bien hay un foro popular de salud nacional, no hay quien lidere eso, cada grupo es independiente y no hay jefes, no hay presidente de foro, todos estamos en un plano de igualdad. Como en todo grupo de gente, siempre hay algunos que están más activos y otros menos activos, pero eso no significa que exista un jefe que diga nosotros respondemos a fulano o a este. Y habrá algunos integrantes que, llegado el caso, quieran ocupar lugares en un espacio o en otro. Nosotros nos mantenemos a nivel transversal. Claro, es una cuestión de libertad de cada uno. Claro. No, sí, pero además el foro no se restringe a una lista o a un partido o a una agrupación. Entonces, así como nosotros estamos trabajando entre todos para conseguir un capital de conocimiento que nos pertenece al foro
y que va a resultar de utilidad, va a resultar de utilidad para el que lo requiera. Es decir, Claro. no es que esto es para fulano, o sea, el capital de conocimiento que se consiga, que pueda resultar útil para el que sea que esté en el cargo de gestión, es para el que sea que esté es para el que lo pueda utilizar. Claro, tal cual. Bueno, mirá lo que Porque nos si no, pasó. no tiene sentido. Una de las primeras propuestas fue durante la pandemia, cuando todavía no había vacunas y cuando teníamos, creo que fue la segunda ola, que propusimos desde el foro un sistema, ¿viste? ¿Te acordás los problemas que fue generando la cuarentena? Que la necesitábamos, Sí, pero había mucha gente que se perjudicaba en cuanto a su trabajo con el tema No de se la podía cuarentena. cerrar todo porque era insostenible Claro. mantener todo Claro. cerrado. Así Tal que cual. encontramos un ingeniero del CONICET, que se llama Rodrigo Castro, que había hecho un trabajo de simulación. Bueno, no lo vamos a explicar ahora, pero hacía aperturas programadas, con un inicio y un final, cosa que la gente pueda trabajar en esos momentos, y había medido cómo iba el ciclo del virus. Y esa propuesta, fíjate, la llevamos a la Secretaría de Salud. Y la trajimos a Bahía Blanca 6 meses antes de que se implementara a nivel nacional. mirá. Porque finalmente después las ASPI, no sé si recordás, el aislamiento selectivo, Intermitente. preventivo intermitente, ¿no? Sí. Sí. No, programado intermitente, Intermitente. aislamiento selectivo programado intermitente, después se aplicó a nivel nacional. Y nosotros ya estábamos hablando de eso 6 meses antes, a partir del contacto que tuvimos con este ingeniero del CONICET, porque la verdad es que el planteo que él hacía, de la forma que lo hacía y de la forma que lo verificaba, realmente estaba claro que la salida menos traumática iba a ser por ahí, porque Claro. no se podía abrir todo porque se corría el riesgo de que el virus se descontrolara, no se podía cerrar todo porque se corría el riesgo de que se descontrolara la sociedad. Te mueras de hambre, claro. Y todos tendían a buscar un punto de equilibrio en el medio. Es decir, abrimos algunas cosas sí, pero algunas cosas no. No sé si te acordás. Sí, Es decir, esto sí, se está- podía, sí. pero esto no se podía. Y el planteo que hace este ingeniero, que creo que es revolucionario, es decir, no, hay que abrir todo, pero en periodos cortos programados. Y en la demostración de su modelo matemático resultaba que había menos diseminación cuando las exposiciones eran bruscas, cortas y generales, había menos impacto a nivel social y había menos impacto A nivel de económico. claro, a nivel Claro, económico social económico, y de la del- replicación del virus. La verdad es que Bueno, y ese proyecto que buscamos cómo adaptarlo a Bahía, lo llevamos a la Secretaría de Salud, que no es de nuestro color político, Claro. digamos, pero nos parecía que Importante, era claro. importante porque la sociedad se iba a beneficiar con eso. Claro. No tuvimos mucho éxito en cuanto a que nos escuchen, pero bueno, nosotros hicimos también, nuestra parte. también de alguna manera informamos, dimos las primeras buenas noticias cuando en el medio del pico, no, ya de la caída del segundo pico, no sé si te acordás, fue cuando ganó Argentina la Copa América. Sí, ¿Te acordás? sí. Ya teníamos la vacuna circulando y creo que teníamos corregime Pablo si me equivoco, pero creo que teníamos una tasa de alrededor del 60% de personas vacunadas con la primera dosis. ¿Te Así acordás? es, 60 o sí. 70. Así es, sí. Personas vacunadas con la primera dosis. Entonces lo que planteamos es que una exposición masiva de toda la población en condiciones que no respetó nadie, ni el distanciamiento, Sí. ni el barbijo, ni nada. Una exposición masiva de toda la población el mismo día, a la misma hora y en todo el país, tenía que se dio con los repercutir- festejos. Que se dio con los festejos. Con Claro. los festejos. Tenía que repercutir en un pico de contagios que lo teníamos que ver. Porque Claro. si juntamos a toda la gente y 15 días después, es decir, un periodo de incubación después del día que se juntaron todos, el pico no se ve, quiere decir que la vacuna está haciendo efecto, no hay duda. Tal cual, tal cual. Entonces nos pusimos a medir, en realidad no medíamos nosotros, ¿no? Seguíamos los registros de medición a nivel nacional y nos encontramos con que el pico nunca apareció Mirá. 15 días después. Con lo Entonces, cual, uno Esas son podía cosas decir que acá que a nosotros mucho no nos informaron.
Bueno, nos pero fuimos, nosotros... informando a través de medios de Acá en afuera. Bahía Blanca se publicó como el experimento epidemiológico imposible. Y nosotros... Qué buena onda. Y que nosotros aproximadamente 15 días después lo presentamos en el momento, como diciendo, che, se nos ocurrió esto. Claro. Es decir, si al otro día de los festejos estábamos saliendo en varios medios de comunicación diciendo, atención, porque si no hay una catástrofe en 15 días son muy buenas noticias. Claro, claro. Y 15 días después volvimos a salir diciendo, la catástrofe no apareció. No apareció. Entonces, ¿y qué es lo que había cambiado con respecto al año pasado? Que se juntaron para el Día del Amigo, explotó todo. La vacuna. La vacuna. Entonces, evidentemente, con un porcentaje de cobertura relativamente bajo, porque en esa época teníamos alrededor Sí, de un del 70%, 60 o el 70%. de un 70% de población con una dosis. Con una, claro. Y ya habíamos logrado semejante impacto, era muy probable que eso marcara el final de la pandemia y es finalmente lo que ocurrió. Han pasado dos cosas. Las cepas han seguido mutando y quizás las cepas que hoy circulan no tienen la virulencia de las primeras. Claro, tal cual, tal cual. El nivel de vacunación, el porcentaje de vacunación en Argentina es realmente muy alto, muy alto. Y van quedando las formas graves y complejas casi exclusivamente para quien no se ha vacunado o tiene el esquema incompleto o tiene algunas enfermedades que acompañan en forma crónica a pacientes que sí tienen las vacunas. Pero en general, las personas que tienen las 4 vacunas es muy raro que tengan alguna complicación.